Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia como es la prevención de la violencia en menores. Vamos a conocer esos patrones de conducta que tenemos como sociedad en general hacia los menores y que en ocasiones podemos generar o crear jóvenes, niños, adultos que practiquen la violencia. No es adecuado, pero pues desafortunadamente por el desconocimiento o por muchas veces por ideología o cuestiones culturales venimos arrastrando y entonces pues se las vamos inculcando sin querer a veces a los niños. Puedes escucharnos a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en plataformas de podcast, en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, en todas estas plataformas de escucha de podcast. Puedes escuchar este y emisiones anteriores del programa. Comparte este programa a quien esté interesado de estos temas de la discapacidad, de la inclusión y pues también creo que hay gente que le puede servir esta información aunque no tenga familiares con discapacidad. Y también quiero hacerte una invitación que nos hace llegar la maestra Marcela Vázquez. ¿Te acuerdas que la tuvimos como entrevistada aquí platicando sobre cocina accesible? Pues va a impartir una masterclass el 1 de agosto de este año 2024 de 7 de la noche a 8 de la noche, hora del centro de México. Y esto es para el público en general, no importa si tienes o no una discapacidad, hay cupo limitado y puedes inscribirte al siguiente número: 33 12 89 12 67. 33 12 89 12 67. Inscríbete y la verdad es que no te pierdas la oportunidad de preparar algo delicioso de la mano con ella. Y bueno, pues esto es totalmente gratis. Y ahora sí, vámonos entonces a nuestra sección de la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Entramos en nuestra sección de la entrevista y como te lo adelanté en un principio, vamos a platicar de un tema que pues digamos que está de moda por la situación que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el mundo entero. Y vamos a empezar por algo esencial y fundamental, que es la prevención de la violencia en menores, porque ahí es donde se inicia todo. Y pues para ello ya tenemos a nuestra especialista aquí en Una mirada hacia la inclusión. Ya estuvo con nosotros hace unos meses en episodios anteriores y pues de lo cual me da muchísimo gusto que haya accedido de nuevo a participar con nosotros, porque bueno, es conocedora de pues estos temas, ¿no? Y tenemos a la maestra Eloísa Rosalba Reyes Calderón. Ella es licenciada en psicología, es maestra en tanatología y maestra en educación, es especialista en psicoterapia cognitivo-conductual y desarrolla una labor docente en instituciones de educación superior donde comparte sus conocimientos y experiencias con futuros profesionales del campo de la psicología y la tanatología. Paralelamente, ejerce como psicoterapeuta independiente con especial énfasis en problemas relacionados pues a la familia y a las diversidades. Así que pues me da mucho gusto saludarte, Elo. Buenas tardes, bienvenida a tu casa, Radio Imer. Buenas tardes, Lucy. Antes que nada, pues muchas gracias por volverme a invitar. Yo encantada de volver a estar aquí compartiendo con nuestro auditorio. Claro que sí, sobre todo porque es un tema de suma preocupación y que nos debe importar a todos porque, pues bueno, estas circunstancias, como decía, inician muchas veces desde que somos pequeños y ya adelanté en la intro de que pues a veces son cuestiones que pues están fuera del alcance de los padres, pero ¿en lo cual crees que es el papel de la familia en la prevención de la violencia en menores? Esto es muy importante. Sin duda, es de gran relevancia el papel de la familia, pero creo que antes
Normalmente cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con violencia, como que se tocan ciertas susceptibilidades y tiene que ver con que la gente no tiene muy claro qué cosa entendemos por violencia. Y a lo mejor podríamos entender que pues el papel de la familia es educar, Ujú. pero en lo que la gente entiende por educar, a veces hay ciertas conductas que son pues violentas, ¿no? Entonces, pues me gustaría regresar un poquito a esta definición que podemos tener de violencia, que es tan simple como estas acciones Ujú. que tienen la intencionalidad de causar un daño, que puede ser a nivel físico, psicológico, económico, sexual, patrimonial, ¿no? Lo patrimonial tiene que ver con la destrucción de objetos de una tercera persona, eh, y que se diferencian de las conductas agresivas, porque todos los seres humanos tenemos ciertas conductas agresivas, en que no buscan defender algo, sino causar daño o causar dolor a un otro, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle y me encuentro un perro y el perro me quiere morder, pues es muy lógico que yo le suelte una patada, ¿no? Sí, Que yo quiera quitar al perro porque pues no voy a dejar que me muerda y es hasta instintivo. Pero no es lo mismo patear al perro que me quiere morder a patear al perro que a lo mejor está ahí solito en la calle sin hacer nada, ¿no? Y entonces llego y lo pateo. ¿Por qué? Porque se puede, ¿no? ujú, O, eh, o generar dolor en un otro como con un poco este pretexto de te voy a educar, ¿no? Esto, te digo, va a herir ciertas susceptibilidades, pero más adelante vamos a explicar justo por qué el castigo físico, o sea, por qué a veces la patada, la nalgada en repetidas ocasiones o incluso el insultar a los niños y adolescentes, pues muchas veces no tiene el efecto que deseamos y hace mucho más daño. claro, y va a depender también de esto de cómo se comporta en la escuela, ¿no? Por ejemplo, es que mi niño, o sea, luego hay mucha queja de que pega mucho, pues cómo no, ¿verdad? Si está viviendo situaciones en su casa, como quieren, ¿no? A veces que en la escuela se comporte bien, y si no, pues ahí se va a desquitar, ¿no? De todas las que vive en su contexto familiar, ¿no? Pero ¿cómo crees que la educación puede contribuir a la prevención de la violencia en nuestros menores? Porque este también es un punto muy álgido en esta circunstancia. Así es. Bueno, pues al final la educación ayuda, pero pues hay que entender también que la educación se puede dar de tres maneras. O sea, una manera formal que te la da, digamos, la escuela, las instituciones educativas, una manera informal que te la da, pues la calle, el entorno, los medios de comunicación, y una parte no formal que te la da haber estudiado algún taller, algún curso, algún apoyo más que tal vez sea opcional, pero pues que es como tu recurso, ¿no? Y todas esas cosas pueden contribuir a disminuir la violencia, pero también son entornos muchas veces en donde se aprende la violencia, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que como un niño es chiquito, no va a entender tanto lo que está pasando en su entorno o no le va a poner tanta atención, ¿no? Pero en Ujú. realidad le pone bastante atención y los niños, bueno, y todos los seres humanos cuando somos niños, somos como esponjitas, buscamos absorber todo lo que está en nuestro alrededor y aprender de ello. Yo, por ejemplo, te puedo compartir una historia que tiene que ver justo con violencia y inclusión y es que yo recuerdo, en mi caso, como tengo una discapacidad visual, estuve en kinder y parte de mi primaria en una escuela de rehabilitación Ujú. en la que yo me encontraba, y tal vez esa fue la razón de que yo ahora estudiara psicología y todo esto, con esas problemáticas que yo en ese entonces no podía definir como violencia, pero que sí sabía de alguna manera que estaban mal o que había una diferencia, ¿no? Entre el compañerito al que llegaba su mamá y lo abrazaba o sus cuidadores y lo felicitaban y estaban en las juntas y estaban pendientes, a la persona a la que la insultaban, le pegaban enfrente de todos, le decían cosas muy feas, ¿no? Y entonces como que yo decía, esto no está bien y seguramente esta persona pues no va a ir por buen camino, ¿no? Lo decía a lo mejor a mis 5 o 6 años Ujú. y sí, efectivamente, tuve la posibilidad de seguir, no de manera tan cercana, pero sí de enterarme qué pasó con algunas de estas personas.
tanto las que vivían situaciones de violencia como las que no, y la verdad es que el camino de la rehabilitación sí fue muy diferente. O sea, eh, hubo gente que si bien aprendió ciertas habilidades básicas para la vida, como que toda esta parte de la cuestión emocional nunca les dio como la base suficiente para la integración que se esperaba, pero pues también como que querían que pasara, ¿no? O sea, venían de entornos en donde había familias desintegradas, con problemas socioeconómicos, en donde el mínimo de los problemas que tenían estas personas era que no podían ver, ¿no? Y Ujú. entonces, y familias que evidentemente pues no iban a apoyar, o sea, no estaban apoyando, pero además no iban a apoyar, algunas no porque no quisieran, ¿no? No quisiera como poner este contexto de, ay, es que es malo el que ejerce la violencia, sino porque a veces no se tienen los recursos. Y también eso es algo que hay que ubicar como muy claramente, o sea, el violento no es violento porque quiera, así como el pobre no es pobre porque quiera, el violento no es violento porque quiera. Hay condiciones que van acelerando que se dé estas cuestiones de violencia, ¿no? Contextos socioeconómicos difíciles, cuestiones de estrés, trastornos mentales en los papás o en los cuidadores, entornos en donde se vive como muy en pocos espacios, a veces hasta las condiciones de hacinamiento generan cierta convivencia complicada, ¿no? Entonces, de entrada sí pensar en, claro, la educación es sumamente importante, pero hay que partir también de un cambio como más estructural, porque pues la gente que ejerce la violencia o que recibe la violencia, pues no la recibe porque quiera, sino porque también viene de un entorno que va facilitando esas condiciones. Claro, y se tienden también a repetir patrones de conducta, ¿no? Y cuántos de nosotros, de nuestra generación, por ejemplo, pues crecimos escuchando, no es que así me educaron y entonces pues yo también, así como me educaron a mí, entonces van y repiten lo mismo que les enseñaron, ¿no? A los papás de nosotros y a lo mejor y es de manera inconsciente habían algunas estrategias que a lo mejor y sí funcionaban, pero pues era también pues cómo vivían en esos años, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, son situaciones totalmente distintas, pero pues ahora que las cosas pues han ido mejorándose en ciertas cosas, pues sí, como ir implementando nuevas técnicas. Y sí, o sea, haciendo memoria también y recordando lo que tú estabas diciendo, ¿no? A cuántos no nos tocó ver a compañeritos que los exhibían, ¿no? Ahí enfrente de todo el grupo y que los regañaban. ¿Y por qué sacaste malas calificaciones? Y sácatelo, ¿no? Entonces yo no se quedaba así, oiga, espérese, ¿no? Aparte que le generas un trauma, una vergüenza, digo yo, una fobia al pobre niño, pues también es como que puede generar que hasta los mismos compañeros lo molesten, ¿no? Entonces sí está difícil la situación y también pues el chico o la chica puede que repita las mismas cosas o actos de violencia y entonces esto va haciendo una cadenita, pero no solo eso, qué bueno que hablaste de la violencia también en personas con discapacidad, porque muchas veces se cree que por tener alguna discapacidad uno no puede ser violento, agresivo, ¿no? Buleador, ¿no? Entonces, pues también es importante desmitificar, ¿no crees? Sí, claro, y también es muy cierto lo que dices, porque es cierto, o sea, el concepto de violencia, como lo entendemos ahora, es muy reciente, ¿no? O sea, en los siglos anteriores no se hablaba de esto y de hecho se normalizaban cosas que ahora diríamos qué horror, ¿no? Por ejemplo, en la educación que se le daba a los mexicas, era sumamente importante el castigo físico, ¿no? Y era como parte de la disciplina que tenían que aprender y después la educación que se daba ya desde de la mano como de esta introducción al cristianismo y demás, también el castigo físico tenía su lugar en México y en otros países de Latinoamérica. Entonces, esto es relativamente nuevo. Por eso para muchas personas y sobre todo personas ya mayores que estaban acostumbrados a estas historias como de que, no, pues es que a nosotros nos pegaban con el borrador, con la regla, era la cotidianidad, pues Sí. pensar en cuestiones de violencia se les hace como de, ¿a poco eso era violencia, no? Porque estaban en otro contexto, pero pues hay que entender que pues ahora ya no estamos ahí, ¿no? Y que Claro. eso no necesariamente implica tampoco que el niño tenga o no una discapacidad o el adolescente sea una cosita frágil que tengamos que no tocar con el pétalo de una rosa, pero que sí implica estrategias
de crianza bien distintas a lo que hacían los papás o los abuelos o la gente del siglo XVII, ¿no? O sea, Sí. eso hay que tomarlo en consideración. Sí, claro, porque son diferentes etapas y aquí también entra un punto importante, Elo, y es algo fundamental y algo que ya tenemos todos los días. Por ejemplo, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la prevención de la violencia en menores? O sea, el impacto que pueden tener también los medios en esta situación. Fíjate que a veces se ataca mucho la clase de información que la gente puede recibir a través de los medios de comunicación y se cree erróneamente, y ahorita te voy a explicar por qué, que el hecho de observar escenas violentas genera violencia, ¿no? Y entonces hasta ciertas caricaturas o ciertos noticiarios son como de no le enseñes eso a los niños. Y si bien es cierto que hay una cosa que se llama aprendizaje vicario, o sea, la gente por observación, por modelado, sí puede aprender la violencia. Ujú. Para que la repita, necesitas tener otras condiciones. No nada más que sepa que en la tele, por ejemplo, le están pegando al Chavo del Ocho o a Kiko, ¿no? Ujú. Que es un programa que, por cierto, extremadamente violento que hemos tenido a lo largo de la historia en México, Sí, ¿no? claro. Pero no nada más repite la gente la violencia por ver al Chavo del Ocho. La repite primero porque en casa ya le han enseñado que es algo que podría funcionarle como para resolver sus problemas, ¿no? O para llegar a los objetivos que tiene. Segundo, porque se puede y porque hay hasta los medios para realizarlo, ¿no? Si alguien está observando una escena, por ponerlo como de cosas que se puedan hablar a nivel de radio, sobre alguien que está atacando a otro con una navaja y tiene una navaja en su casa, pues por supuesto que tiene los medios para repetir la conducta y en una de esas considera que esto es relevante y dice, pues lo hago. Evidentemente, esto también nos dice que una persona que tenga papás un poco más pendientes, que hayan hablado tal vez de otros objetivos de vida, que haya visto otras opciones, pues por más que vea la violencia, por más que viva en entornos violentos, no va a ser eso lo que va a repetir, ¿no? O sea, tampoco hay que pensar que es como de, no, es que los medios nos enseñan, no nada más eso, ¿no? No nada más los medios nos enseñan. Hay muchas condiciones que se tienen que generar para que la gente repita la violencia o para que la gente la reciba. O sea, no es nada más la tele o el entorno, o es porque vives en determinado entorno socioeconómico, no. Tiene que ver con cómo juegan un papel importante todos esos otros factores de la familia. Como dices, no, padres pendientes, padres que acompañen a sus hijos, que los escuchen, no, tantas cosas que se necesitan, porque bueno, recientemente, como no, o sea, vimos en la televisión el ataque que recibió el presidente, el expresidente de Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Era un joven de 20 años, ¿no? Y bueno, te Ujú. preguntarás, ¿no? Pues es de Estados Unidos y es, o sea, pero quizá ya la forma de estar y de participar de los padres, pues es diferente al del padre mexicano, ¿no? Al de los papás Claro, además latinoamericanos. hay aspectos culturales que Claro, facilitan en algunos países la violencia, sí, ¿no? claro, o sea, son tantas cosas y que determinan que ese joven, ¿no? Pues haya actuado de esa forma porque pues no supo cómo descargar su ira tal vez, ¿no? En esas arengas incendiarias que genera, ¿no? Esta Claro. personalidad, ¿no? Pero, pues, es por poner un ejemplo reciente y pues que todo mundo conoció y vio y pues no por eso todos vamos a salir, ¿no? Ahorita y hacer lo mismo que hizo, ¿no? Porque como dices, ¿no? La guía y qué importante también es saber lo que es adecuado y no adecuado para que pues nosotros sepamos que o cómo vamos a actuar en ciertos momentos o cómo no debemos actuar también, ¿no? Entonces, pues qué bueno que estamos platicando, ¿no? De este tema en la radio pública, ¿no? E incluyendo a los menores porque pues es un sector pues ciertamente vulnerable, ¿no? Porque a lo mejor por edad, por no sé, porque a lo mejor, como dices tú, a veces no se les toma en cuenta porque son chiquitos, ¿no? Esa es nuestra frase de siempre. Y además porque es cierto que están como al cuidado de la familia. O sea, lo que se esperaría también es que en estos entornos los menores
pues sí tuvieran cierta satisfacción de necesidades, ¿no? Por ejemplo, para los niños y adolescentes es sumamente importante sentir como esta conexión, o sea, esta vinculación con los demás, que los adultos validen sus emociones, que se les pongan límites, pero límites adecuados a su edad, al contexto y no al capricho de los padres, o sea, no a, estoy enojado porque me fue mal en el trabajo y entonces ahora me voy a desquitar con mi hijo que no hizo la tarea, ¿no? O sea, límites realistas y adecuados y también que se les permita jugar, ¿no? Hago referencia como a estas necesidades porque aplican para todos, para gente con y sin discapacidad. Al final el niño es niño, el adolescente es adolescente, eso no se nos puede olvidar. Y entonces se espera que los cuidadores puedan satisfacer estas necesidades. Claro, y antes de irnos a nuestra primera pausa, Elo, ¿qué señales o indicadores consideras importantes para identificar situaciones de violencia en menores? Esto aplica mucho para los maestros, ¿no? Porque muchas veces es ahí en la escuela donde pues pasan la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, para que sepamos cómo identificar o qué observar. Pues vámonos desde lo más evidente. Muchas veces de lo más evidente es la violencia física, ¿no? Cuando el maestro literal sí se encuentra que se están cacheteando al alumno enfrente de él o que hay moretones, pero también hay un indicador muy clave y es los niños y adolescentes que se van al extremo como de las conductas que podríamos esperar que hagan. Es decir, el niño que es no solo introvertido, sino muy, 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 muy callado, que no participa como en ningún tipo de actividad social, o el niño que es muy, muy, muy expresivo, pero que aparte no respeta límites, ¿no? Que es este que va y empuja a los compañeros, le avienta las cosas al maestro, o sea, todas estas conductas que se van al extremo, tanto hacia la parte del aislamiento como hacia la parte de digamos, de la participación sin límites, nos deben de generar una alerta, ¿no? No solo de cuestiones que tengan que ver con violencia, sino de otro tipo de trastornos en los que a lo mejor una de las problemáticas tiene que ver con violencia, pero ese no es el fondo del asunto, ¿no? Entonces, siempre la gente que se va al extremo, ¿no? Esta gente como muy, muy sumisa, no se espera que un adolescente que tú le des como una indicación te diga, sí, ahorita voy, y luego lo haga, ¿no? Eso no es lo normal en un adolescente, aunque se esperaría que ante ciertas circunstancias pues sí lo hicieran, ¿no? O no se espera que un niño de pronto esté todo el tiempo agrediendo a los compañeros, ¿no? Ni siquiera, justo como lo mencionabas anteriormente, con esta justificación de, pues es que está enojado porque a lo mejor tiene tal o cual discapacidad y no lo ha procesado, o a lo mejor sus papás se pelean, o sea, no es justificable y habría que ver de fondo qué está pasando ahí. Debemos de estar muy al pendiente de todos estos signos, estas señales, para ver qué podemos hacer, ¿no? En este sentido, ¿no? Como formadores de alumnos, como transformadores también, e ir de la mano también y comunicación constante con los papás. Digo, a lo mejor hay papás que a lo mejor y no tienen tiempo, pero pues ver, ¿no? La posibilidad de que se asignen un tiempo, porque pues como decimos, ¿no? Pero bien que tienen tiempo para ver el celular, el Facebook, ¿no? El TikTok. Entonces, creo que deben tener tiempo para sus niños, ¿no? Sí, claro. Y además, porque son incluso su responsabilidad legal. O sea, al ser menores de edad, tiene que haber un cuidador responsable, ¿no? Y entonces muchas veces el papel, por ejemplo, de una persona que se dedica a la psicología o a la psicopedagogía, pues más allá de juzgar a ese cuidador responsable, pues es enseñarle cómo cuidar, ¿no? Y entonces a veces aquí es en donde nos topamos con cómo vamos a adaptarnos también a las realidades que la persona vive, ¿no? Y qué podemos hacer desde estos contextos. Excelente, pues con esto nos vamos a nuestra primera y única pausa aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en Radio Imer, la voz de Balún Canam, pero no le cambies porque este tema se pone aún mejor y más interesante en nuestro segundo bloque. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa.
Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la maestra Eloísa Rosalba Reyes Calderón acerca de este tema muy importante que es la prevención de la violencia en los menores. Y cómo no sacar a flote este tema, como lo venimos diciendo desde el bloque anterior, últimamente estamos viviendo en todos lados olas de violencia y decimos, ¿por qué tanta violencia? ¡Qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer? Pero aquí estamos pues enfocándonos en un sector que es vulnerable, que es muy susceptible a recibir malos tratos y bueno, después puede crecer y ser un joven, un adulto violento, ¿no? Entonces, pues por eso estamos abordando este tema, sobre todo porque los menores también son parte de la sociedad y bueno, también son pues por el momento un grupo vulnerable. Y entonces, maestra, ¿cómo se puede fomentar la comunicación abierta y el apoyo emocional en adolescentes con estos signos de la violencia? Creo que algo muy importante sigue siendo difundir información pues basada no nada más en la opinión, sino en el conocimiento científico sobre qué es y qué no es violencia. Uh-huh. ¿Y cuáles son los signos que ya te indicarían que se está viviendo en una situación? Porque ahora, por ejemplo, con todo este manejo de redes sociales, todo parece violencia, ¿no? Es como, por ejemplo, no nada más hacia de padres a hijos, sino hasta en cuestiones de pareja, ¿no? Es como de, no, si te sube la voz es violencia, no, es que si tu papá no te deja salir, entonces es violencia, o sea, no todo es violencia. Y entonces entre una mejor psicoeducación en términos de qué es lo que le explicamos a la gente que es y qué no es la violencia, pues va a entender más fácil. Pero también otra cosa que ayuda a que se genere esta comunicación abierta, pues es desde luego promover entornos que no repitan este ciclo de la violencia, porque además algo que tenemos que saber es que la violencia suele escalar. O sea, puede empezar con un insulto, con un grito, con que el maestro, por ejemplo, le diga al alumno, eres tonto, y entonces el eres tonto lleva a que el alumno se enoje, a que alguien levante la mano, a que haya más violencia psicológica o patrimonial, que se rompa algo. O sea, la violencia siempre suele escalar. Entonces, hay que trabajar en no repetir ciertas conductas que la puedan iniciar, pero también en generar otro tipo de experiencias a los niños y a los adolescentes, que los hagan ver que la vida es diferente. O sea, siempre la experiencia para un ser humano es algo con lo que no suele debatir. O sea, la realidad es algo con lo que uno no se va a pelear, ¿no? Y entonces a lo mejor yo puedo crecer creyendo, no, pues lo normal es que mis papás me peguen y me dejen de hablar y entonces cuando se enojen me avienten una botella en la cabeza, ¿no? Por poner algo muy extremo. Pero si a lo mejor yo ubico que en la escuela no pasa, o que yo tengo al compañerito en donde su familia tiene un trato diferente hacia él y hacia conmigo, o que yo tengo un grupo de amiguitos en donde me tratan diferente, ¿no? Pues la experiencia, o sea, mi realidad no se va a pelear con mi creencia y entonces yo voy a decir, bueno, así también puede ser la vida, ¿no? Y entonces, mucha de lo que favorece la comunicación en un adolescente, más que pedirle así como de manera muy imperativa, háblame si te pegan, más bien es generarle entornos en donde se sienta en confianza y en donde la experiencia sea otra, sea algo bien diferente a lo que pueden vivir en sus casas o en sus entornos más cercanos. Pues qué bueno identificar estos puntos, aplicarlos también en la vida cotidiana con los jóvenes, con nuestros adolescentes, con los niños, porque pues sí, luego pueden acostumbrarse a ciertas situaciones y entonces repetirlas como lo venimos comentando. Pero ¿qué acciones o programas crees que son necesarios implementar a nivel comunitario para prevenir la violencia en nuestros menores? Fíjate que algo que es masivo y que además tiene que ver con tu labor, Lucy, porque justo tiene que ver con medios de comunicación, son las campañas que sí pueden llegar a funcionar.
¿no? Pero que también se tienen que explicar de una mejor manera el por qué se les recomienda a los padres, ¿no? Por ejemplo, en los 90s, yo que soy niña de los 90, todo el tiempo voy a hacer referencias a los 90s, Ujú. había una campaña que decía, cuenta hasta 10, ¿no? Cuando tú te sientas presionado antes de pegarle a tus hijos, cuenta hasta 10, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y entonces la tenían en radio, en televisión, eh, y si uno lo piensa, pues no tenía como mucho sentido, o sea, porque muchas veces los padres decían uno, dos, tres, y ya con el número 4, 5, 6 ya lo estaban haciendo como al ritmo del cinturón, ¿no? 4, 5, 6, 7, y ahora sí tengo la fuerza para pegarte, ¿no? Pero no, lo que buscaba esa campaña originalmente no era solo el cuenta hasta 10, sino el necesitamos que se detenga la persona porque si se detiene va a poner atención a lo que está haciendo. O sea, va a detener como esa cadena como de pensamientos de, ah, sí, este es un inútil y entonces le voy a pegar. Pero eso era lo que no le explicaban a la gente en esta campaña. O sea, nada más le decían, ah, pues el estrés te lleva a pegarles y entonces respire profundo y cuente hasta 10. Cuando en realidad es, este tiempo lo usamos para reflexionar Ujú. y funciona también en combinación con otros programas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Porque si no le damos, o sea, como que todo viene encadenado a todo, si no le damos mejores condiciones económicas, si no le damos mejores condiciones de empleo a los padres, si no le damos a los niños hasta estos tiempos para que puedan convivir con ellos, pues por más que les digamos cuente hasta 10, no traten mal a sus hijos, pues va a servir para lo mismo porque en realidad no estamos reforzando con otro tipo de programas, ¿no? O si no generamos como estas cuestiones que fomenten la convivencia entre las familias, ¿no? Algo que puede ser tan simple como arreglar un parque Ujú. para que los papás puedan salir a jugar ahí con sus hijos, eh, nos puede modificar las dinámicas, ¿no? O sea, no nada más tiene que ver con la educación que se les da, no nada más tiene que ver con el no vaya, no le pegue, sino con cómo modificamos socialmente estas condiciones para que la gente no recurra a la violencia, no repita la violencia o en algún punto se dé cuenta que eso no es, pues no es la mejor de las opciones que tienen. Y sí, el promover actividades también en familia, actividades recreativas, ¿no? Ahorita que se vienen las vacaciones, pues qué mejor manera, ¿no? De realizar estas actividades, pueden, no sé, como dices, ¿no? Ir al parque, ¿no? No sé, tomarse ese tiempo. Ahora que de repente aquí en Comitán luego se nos va la luz, entonces pues también podemos como integrarnos más como bueno, los papás con los hijos y dedicarles tiempo de calidad porque pues no hay luz, no hay internet, entonces pues bueno, ya es son Claro, 8 horas de aprovechar las convivencia. oportunidades, ¿no? Claro. También eso, ¿no? Claro, ¿no? Y que hagan Justo. actividades en la casa, ¿no? Algún postrecito. O sea, hay tantas cosas por hacer. Este, y pues de brindar ese tiempo de calidad, porque muchas veces he escuchado que dicen, no, es que los papás, pues, les dan a sus hijos bienes materiales o puras recompensas, porque pues como trabajan todo el tiempo, pues es la única manera, ¿no? Que encuentran de recompensar Claro. su ausencia, Y ¿no? de hecho, más adelante vamos a hablar de que en realidad la recompensa está muy bien. O sea, reforzar a los niños es algo que se tiene que hacer, pero necesitamos explicarles por qué los estamos reforzando y necesitamos como hacerlo de maneras que se vayan como combinando con otras estrategias. O sea, en realidad el niño eh, que tiene un problema de conducta generalmente no es porque los papás lo refuercen Ujú. demasiado, o sea, como porque le compren cosas, sino porque lo que recompensan son conductas inadecuadas o porque no hay un sistema de reglas en casa, Ok. ¿no? O sea, no tiene nada más que ver con que le compren cosas o no le compren cosas, sino con que hay otros aspectos de raíz que tendríamos que modificar, ¿no? Porque también ese es el otro pensamiento como de, ay, es que si le compro un juguete lo voy a consentir y entonces se va a hacer malcriado y no necesariamente, pero depende mucho del momento y el contexto en el que se le da ese juguete, ¿no? O sea, si ese juguete va a suplir la atención del cuidador,
¿no? Y es entretente con el celular porque yo no te voy a tomar en cuenta, Ujú. pues ahí sí estamos generando una cadena de problemas de conducta que muchas veces van a llegar a que el papá tenga que recurrir a la violencia porque ya es la única solución que queda, entre comillas, para ellos, ¿no? Pero si generamos otro tipo de estrategias, pues por un lado, ni los niños reciben, los adolescentes reciben violencia, pero también los papás pues no van a tener que recurrir a esta estrategia, ¿no? Entonces, pues es eso también. Y qué bueno que tocaste este tema de lo de las recompensas, porque sí genera polémica y es de debate de, es que bueno, si les das recompensa para todo, pues ya lo van a hacer las cosas solo por conveniencia, ¿no? Ya no lo van a hacer porque es su deber o porque es es una solidaridad a veces con la casa o con la sociedad, y entonces ya es así como que, lo hacen por favor, sí, por conveniencia, muchos decimos. Y bueno, también aquí hay una pregunta que yo me he venido haciendo y como que es media existencial para mí. ¿La violencia puede ser generadora de trastornos mentales a los menores? Sí. Bueno, para que se dé un trastorno mental en una persona necesita tener como un cóctel perfecto, como la combinación de varios factores. Por un lado, una parte biológica, ¿no? A lo mejor algunos aspectos que se pueden llegar a heredar o que se pueden llegar a formar cuando los niños están muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, si hay condiciones de maltrato, pues estas condiciones de maltrato o de desnutrición, pues van a alterar la manera en la que funciona su cerebro, por ejemplo, cuando son pequeñitos. Pero también hay otros factores de riesgo que tienen mucho que ver con lo psicosocial, o sea, qué aprenden los niños y cómo se les trata, cómo se les enseña que deben ser, ¿no? Y en ese camino es en donde las condiciones de violencia pues pueden hacer a la persona más propensa a sufrir en la adolescencia o en la adultez de un sinfín de trastornos que van desde lo más delicado, ¿no? Desde el trastorno de la personalidad, desde la depresión, desde los trastornos de ansiedad, hasta otras conductas que pueden ser problemáticas y llevar a otras enfermedades, ¿no? Eh, pero que, pero que van de la mano con no darles, sobre todo, un entorno que, como decíamos, pueda satisfacer estas necesidades, ¿no? De sentirse protegidos, de sentirse cuidados, de vincularse con los demás, de ser validados emocionalmente. Y entonces en esos entornos, pues claro que la gente va a terminar desarrollando estas cosas o teniendo un obstáculo mayor a su vida, ¿no? Y por eso también entendemos el papá o el cuidador que es violento, pues no es violento porque sí, ¿no? Es violento, uno, porque aprendió, pero dos, en una de esas, lo que también pasó es que desarrolló por ahí alguna problemática que no se ha atendido Ujú. y que está repercutiendo en la violencia. Claro, y cuántos de nosotros de repente no hemos escuchado algún podcast, algún programa que, pues de algunos psicópatas, sociópatas que dicen, no, es que Ujú. hizo tal crimen porque, pues cuando era chiquito le pasó esto, o recibía muchos malos tratos, abandono, y entonces dices, bueno, ¿qué repercusión tiene nuestra infancia para después en nuestras siguientes etapas como la Claro. juventud, ¿verdad? La adultez. No es, vaya, y hay que entender que no es destino, o sea, infancia no es destino, pero sí es un aprendizaje muy importante. Y por ejemplo, para algo que se llama trastorno antisocial de la personalidad, que a veces la sociedad lo conoce como estos psicópatas, em, hay un factor, o sea, sí hay una cuestión biológica, Sí, pero que va de la mano también de muchas condiciones de violencia, pero también de falta de límites, ok. ¿no? O sea, estas personas, sobre todo, una alerta también a algo que sí podemos em, hasta cierto punto castigar, porque más adelante vamos a ver por qué los castigos en los niños no son tan adecuados, pero algo que sí tenemos que tomar en consideración es cuando los niños le hacen daño a otro ser vivo, ¿no? Cuando los niños y adolescentes le están haciendo daño al compañerito o están ejerciendo violencia contra el perrito, contra el gatito, porque eso es algo que se tiene que corregir, digamos, como conducta, porque también es algo que nos puede dar una alerta de que ahí algo está generando un trastorno de conducta que va a avanzar tal vez hasta una personalidad antisocial.
¿no? En los niños, por ejemplo, no podemos hablar, en los niños y adolescentes no podemos hablar de ningún trastorno de personalidad porque su personalidad no está formada todavía, pero en los adultos, o sea, en 18 años para arriba, lo que hemos encontrado, por ejemplo, de estas personas que tú mencionas, que son los psicópatas que salen en estos documentales, es que tuvieron condiciones que desde la infancia en la adolescencia los iban acercando a eso. O sea, no era destino, pero sí eran un montón de factores que se iban juntando, que iban aprendiendo, trastornos de conducta que no fueron atendidos y que los fueron llevando como hasta allá. Ok, pues sí, y vamos despejando cada vez más este tema, estos puntos que nos trajeron a esta plática muy nutritiva e informativa. Y bueno, vamos cerrando también preguntando, ¿qué estrategias consideras efectivas para promover un ambiente seguro y libre de violencia en el hogar? Porque aquí ya entramos justo en los puntos que ya tocamos por encimita. Primero, algo que les va a generar mucho ruido, pero que la evidencia desde la psicología te dice, no castiguen. No castiguen porque el castigo genera este desarrollo como de la hostilidad y de mayor violencia o retraimiento en las personas. O sea, hasta en los animales tiene efectos negativos el castigo, ¿no? Entonces, no castigar. El castigo es algo que utilizamos a veces para eliminar, bueno, que generalmente se utiliza para eliminar una conducta, una cosa que no nos gusta que los niños hagan, ¿no? Está brincando la cama, entonces voy a sacar el cinturón y le voy a pegar. Pero eso no funciona porque genera mayor violencia. Entonces, bueno, pero hay un tipo de castigo hasta cierto punto que sí funciona y que se utiliza sí y solo si los niños están agrediendo a un tercero, a un ser vivo, ¿no? Okay. Y ahí lo que hacemos, o lo que sería muy recomendable, es ahí sí retirar ciertos privilegios, ¿no? Ok. O sea, le pegaste a tu hermanito, entonces no puedes jugar Xbox. Le pegaste al perro, entonces no puedes salir a jugar, ¿no? O sea, retirar un privilegio justo después de que se haya producido este comportamiento que no nos gusta, ¿no? No nos enganchemos. Hay padres que son como muy rencorosos y es como de, ay, es que tiraste esto la semana pasada y recuerda que ahora no puedes salir y el siguiente mes tampoco. O sea, tampoco la evidencia te dice que los castigos que tú mantengas en el tiempo van a hacer que los niños se comporten mejor. Y esto ya nos podría acercar a condiciones de violencia. Entonces, castigo no, refuerzo sí, pero depende para qué, ¿no? Estas recompensas uno tiene que explicarle al niño por qué se las da y preferentemente dárselas justo cuando la persona hace lo que queremos que haga. Y eso es algo bien importante, ese es un error que muchas veces cometen los padres de familia. La instrucción ambigua. Quiero que te portes bien, ¿no? ¿Qué es bien? Porque lo que es bien para el padre de familia no es bien para el niño, ¿no? A lo mejor yo digo, se siente bien jalarle el pelo a mi compañero y que grite, ¿no? A mí me da risa. Entonces, quiero que te portes bien, tiene que ser transformado en quiero que hagas tal cosa, ¿no? Quiero que entregues la tarea. Quiero que ayudes a tus compañeros en tal cosa, ¿no? Quiero que juegues con tu hermanito de tal manera, haciendo tal cosa. O sea, no es quiero que te portes bien porque cada quien entiende algo diferente, ¿no? Ni quiero que seas una persona diferente, quiero que seas un hombre de bien, quiero que... Porque también esa es otra. Cada ser humano es único y si bien hay ciertas cosas que podemos cambiar como desde la familia, de aspectos como de comportamientos que tienen, no le vamos a cambiar la personalidad a la gente. El niño es quien es. Entonces, cuando el papá da esta instrucción de quiero que seas un buen niño, quiero que seas obediente, quiero que seas mejor, igual es ambiguo y además le dice al niño, no me gusta como eres. Y eso puede ser muy, muy desagradable para los pequeños, ¿no? Y entonces vamos a buscar recompensar sobre todo estas cosas que sepamos que, por un lado, ayudan al desarrollo de los niños y adolescentes, por otro, les evitan riesgos y por otro, les ayudan a convivir mejor con los demás. O sea, no es solo portarse bien, es, ok, yo ubico que el niño se lavó los dientes y eso le ayuda porque es su higiene y es su desarrollo. Entonces es una conducta que yo quiero favorecer.
Y entonces le voy a decir, muy bien, Juanito, ¿no? Pensemos en un niño de 5 años, ¿no? Muy bien, Juanito, te lavaste los dientes, qué bonito, ¿no? Si yo ubico, por ejemplo, que el niño no sale solo, tal vez a los 6 años, ¿no? Va a salir tomado de la manita de mamá, y entonces pues voy a cuidar que eso prevenga ciertos riesgos. Si yo ubico que la persona juega mejor con los hermanitos, porque a lo mejor es una regla de convivencia, o sea, estos sistemas de reglas que vamos a hacer o estas conductas que se tienen que favorecer en los niños son estas que nos ayuden a convivir mejor, que ayuden a la persona a desarrollarse mejor y que le eviten riesgos, ¿no? Eso se explica porque a veces hay papás que piensan, y también desde la violencia, que hay comportamientos que son malos en sus hijos y que deben de castigarse, ¿no? Por ejemplo, ay, es que mi hijo grita y juega y grita y juega a las 8 de la noche, ¿y cómo va a ser posible? Yo no quiero que grite y juegue a las 8 de la noche. Bueno, pues es que es una conducta normal en un niño, ¿no? Entonces, ahí sí hay que definir como qué es lo que queremos hacer. Y también de la mano de esto, pues se da mucho el apoyo psicológico a los padres, ¿no? Justo porque a veces es muy difícil en ciertos contextos que ellos te identifiquen, ¿no? Pues es que esto es lo que quiero que mi hijo ya no haga o empiece a hacer. Ok, y entonces, ¿cómo ponemos límites? Porque, bueno, sí hay ciertas conductas, ¿no? Que son propias de un niño, ¿no? Pero pues digo, ya hay veces sí que se pasan de grito, sí, claro. ¿no? Se pasan de andar ahí. ¿Cómo los calmas? ¿Cómo los tranquilizas? Justo tiene que ver con, por un lado, con sistemas de reglas, ¿no? Con que estos sistemas de reglas también no dependan del estado de ánimo de los papás. O sea, lo cumples porque es adecuado, porque te va a ayudar en tu desarrollo, sí o sí, ¿no? Que reciban ayuda en muchos casos de algún especialista cuando sienten que como que la conducta se les está saliendo de control, como cuando sienten que sus hijos están haciendo algo que no entienden por qué hacen, que se animen a pedir ayuda, ¿no? Que no le tengan miedo como al psicólogo o al psicopedagogo, o sea, que sí pregunten, que sí se asesoren, ¿no? Ok. Y también tomar en cuenta que, digamos, las únicas conductas que sí pueden ser como castigadas son estas de daños a terceros, pero además que las otras cosas que nos pueden generar una alerta es justo esto, que para el niño represente un riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el niño interrumpe a los adultos cuando están hablando y les dice, mamá, 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 o sea, eso es una conducta que a lo mejor no nos va a gustar, pero que para el niño no representa un riesgo. En cambio, si resulta que al niño de 8 años ya se le hizo costumbre escalar el ropero y deslizarse con una patineta sobre el mismo, pues a lo mejor es algo que no queremos que haga, ¿no? Porque claro, en algún momento nos va a generar un problema. Entonces, pensemos en cómo prevenir riesgos más que cómo hacer que la gente, y ese es otro error que genera violencia, me obedezca porque sí, ¿no? Porque yo soy papá, porque yo tengo la razón, porque yo soy autoridad. No se trata de eso, porque además, si nosotros enseñamos a niños y adolescentes a obedecer porque sí, los ponemos vulnerables a que después obedezcan a otras personas que a lo mejor no van a querer lo mejor para ellos y que a lo mejor también los van a implicar en situaciones de violencia. claro. Entonces, es como enseñarles por un lado, sí poner como ciertos límites, pero por otro lado, enseñarles a que hay cosas que pues pueden hacer y no generan riesgo, no son problemas, son parte de quienes ellos son. Sí, por supuesto, y como decías, ¿no? También reglas, valores en el hogar y bueno, entonces pues ahí sí, y con la comunicación constante, ir formando pues ciudadanos, quizá no ejemplares, ¿verdad? Porque nadie es ejemplar, pero pues sí, ciudadanos relativamente, pues, ¿cómo se puede decir? Bien, pues bien encaminados, ¿no? Entonces, para que igual sean empáticos y etcétera, etcétera. Y bueno, con esto pues ya finalizamos esta charla.
tan motivadora, tan analítica. Y pues bueno, te agradezco mucho, Elo, que hayas participado de nuevo con nosotros aquí en Radio Imer. ¿Algo más que quieras decirnos para cerrar y bueno, agradecerte? Bueno, pues sobre todo fomentar como esta parte de que ante cualquier duda siempre es mejor acudir al especialista, siempre tratar como de que todas estas estrategias de crianza respondan como pues primero a la lógica, ¿no? No al porque yo lo digo, al contexto que se está viviendo y también a lo que sea pues más adecuado en estas cuestiones de desarrollo, ¿no? Para los niños, para los adolescentes. Si lo situamos como en el contexto de la discapacidad, ¿no? Hay gente que dice, es que yo los voy a superdisciplinar porque el entorno no va a ser lindo con ellos, ¿no? Y cuando salgan, la vida les va a tratar peor. Pues no, también hay investigaciones que lo que hacen, sobre todo estas que hablan de resiliencia, es que uno de los factores protectores para los niños, tengan o no alguna condición adversa, es el afecto incondicional y el saber que tiene adultos estables que los cuidan. O sea, un factor protector no es el te voy a disciplinar porque el mundo te va a tratar peor, sino el voy a estar aquí, siempre voy a estar tal vez, o a la medida de lo posible voy a estar aquí para atender tus necesidades, ¿no? Como niño, como adolescente, o sea, eso que sea como por parte de los adultos. Y también esta idea de el afecto no se condiciona, ¿no? De te vas a portar mal y a lo mejor vas a aventar el juguete y a lo mejor te vas a equivocar, pero yo no te dejo de querer, o sea, yo cuidador. Y eso ayuda a que la gente tenga mayores recursos psicológicos para salir adelante, más que esta educación basada en el sé fuerte, el mundo es feo, o en el porque yo lo digo. Magnífico, pues muchísimas gracias, de lo que tengas una magnífica tarde. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Lucy. Excelente, pues yo me despido de ti, estimada audiencia de Radio Imer, la voz de Balún Canán, sin antes decirte que en locución, producción y edición de este programa tu servidora Lucy Martínez, y que te quedes en el 94.9 de FM porque ya viene lo mejor de la barra programática, y mientras nosotros pues nos escucharemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde para seguir dando una mirada hacia la inclusión. Hasta la próxima emisión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.